Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las parejas más populares. ¿Están listos para sumergirse en el torbellino de emociones, indirectas y miradas cómplices que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Porque hoy vamos a desenterrar mensajes ocultos, a analizar cada gesto y a conectar los puntos para tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos. Así que prepárense porque esto va a estar imperdible. Antes de que empecemos con todo este drama digno de una novela turca, quiero recordarles que nos ayudarían un montón si se suscriben al canal y activan la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos que siempre tendrán su dosis diaria de chisme fresco y análisis profundos. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el universo Kerem y Hande. Desde que coincidieron en el set de Senkalkam, su química fue innegable. La conexión entre Eda y Serkan traspasó la pantalla y nos hizo soñar a todos. Y aunque después de la serie sus caminos tomaron rumbos diferentes, los rumores sobre un posible reencuentro amoroso nunca han cesado. De hecho, parecen haber cobrado aún más fuerza últimamente. Vamos a empezar por analizar las redes sociales. ¿Quién no stalkea las cuentas de Instagram de sus ídolos? Pues nosotros lo hacemos por ustedes. Hemos notado que tanto Kerem como Hande han estado usando frases, canciones y hasta emojis muy similares en sus publicaciones. Por ejemplo, hace unas semanas ambos compartieron fotos en la naturaleza con un pie de foto que incluía la palabra serendipia. ¿Coincidencia? No lo creo. En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Todo tiene un significado, todo es una pista. Ahondemos en este punto de la serendipia. ¿Qué significa realmente? ¿Es una palabra que usarían habitualmente, o la descubrieron al mismo tiempo, quizás inspirados por algo en común? Si nos vamos un poco más allá, la serendipia implica un hallazgo afortunado e inesperado. ¿Podría ser que ambos están experimentando algo nuevo e inesperado en sus vidas que los lleva a usar la misma palabra? La respuesta, como siempre, la guardan celosamente, pero la coincidencia es, como mínimo, intrigante. Además, hemos visto que han estado comentando sutilmente las publicaciones del otro. Nada escandaloso, pero sí lo suficiente como para levantar sospechas. Un simple me gusta o un emoji de corazón pueden significar mucho más de lo que parece. Sabemos que Hande y Kerem son personas muy reservadas con su vida privada, pero estas pequeñas interacciones nos hacen pensar que algo se está cocinando a fuego lento. Analicemos esos me gusta. No se trata de un me gusta a una foto promocional de una marca que ambos representan. No. Estamos hablando de me gusta a fotos personales, a reflexiones profundas, a momentos capturados que revelan un poco más de su alma. Un me gusta en una foto donde Hande aparece leyendo un libro, o en una donde Kerem está tocando la guitarra, es un mensaje silencioso que dice, te veo. Te entiendo. Me importa. Y esos emojis de corazón, los emojis de corazón. No son simples símbolos. Son pequeñas bombas de emoción que detonan en el universo digital. Un corazón rojo es una declaración de amor, un corazón blanco es pureza y amistad, un corazón negro es misterio y pasión. ¿Qué tipo de corazones están usando? ¿Con qué frecuencia? Todo importa, familia. Pero no solo las redes sociales nos dan pistas. También hemos estado investigando sus entrevistas y apariciones públicas. Recuerden aquella entrevista en la que a Kerem le preguntaron sobre su tipo ideal de mujer y él describió a alguien muy parecido a Hande. Sus palabras fueron casi una declaración de amor encubierta. ¿Y qué decir de las miradas que se lanzaron durante la promoción de la serie? Eran puro fuego. Fuego, señoras y señores, fuego. Un fuego que quemaba la pantalla, que incendiaba las redes sociales, que alimentaba la fantasía de millones de fans. Esas miradas no eran simples miradas de compañeros de trabajo. Eran miradas cargadas de significado, miradas que hablaban de una conexión profunda, de una atracción irresistible. Y recuerden la forma en que se tomaban las manos, la forma en que se sonreían, la forma en que se complementaban en cada entrevista. Era una sinfonía de gestos que gritaba amor a los cuatro vientos. Y nosotros, los chismosos profesionales, estábamos ahí para capturarlo todo. Otro detalle que no podemos pasar por alto son los amigos en común. Sabemos que tanto Kerem como Hande tienen un círculo cercano de amigos que se conocen entre sí.
Y hemos visto fotos de estos amigos juntos, incluso en lugares que podrían ser significativos para la pareja. ¿Estarán actuando como Cupido facilitando un posible reencuentro? Es una teoría muy plausible. Los amigos en común son la clave de muchas relaciones, ¿verdad? Son los que te conocen mejor, los que saben lo que te conviene, los que te empujan a tomar decisiones importantes. Y en el caso de Kerem y Hande, esos amigos en común podrían estar jugando un papel fundamental en su posible reconciliación. Imaginemos las conversaciones secretas, las cenas a escondidas, las llamadas telefónicas estratégicas. Un verdadero complot para unir a estos dos tortolitos. Y no olvidemos que los amigos también son la fuente de información más fiable. Ellos saben todo, familia. Todo. Ahora hablemos de los proyectos profesionales. Sabemos que ambos están muy enfocados en sus carreras, pero también hemos escuchado rumores sobre posibles colaboraciones futuras. ¿Se imaginan a Kerem y Hande protagonizando una nueva serie o película juntos? Sería un éxito asegurado. Y no solo por su talento individual, sino también por la química explosiva que tienen como pareja. Una nueva serie, una nueva película, un nuevo motivo para soñar. Si Kerem y Hande volvieran a trabajar juntos, la locura sería total. Las redes sociales estallarían, los ratings se dispararían y los fans enloquecerían de felicidad. Pero más allá del éxito comercial, lo importante sería verlos nuevamente en pantalla, compartiendo miradas, gestos y momentos que nos recuerden por qué nos enamoramos de ellos en Senkalkam. ¿Será que los productores están conscientes de este potencial y están haciendo todo lo posible para que este reencuentro se haga realidad? Solo el tiempo lo dirá. Algunos dirán que todo esto son solo especulaciones, que estamos viendo cosas donde no las hay. Pero, ¿acaso no es divertido dejarse llevar por la imaginación y soñar con un final feliz para esta historia de amor? Después de todo, la vida es mucho más emocionante cuando hay un poco de misterio y romance en el aire. La vida es un juego, familia. Y nosotros como jugadores experimentados, sabemos que a veces vale la pena arriesgarse y apostar por un final feliz. ¿Qué importa si nos equivocamos? Lo importante es disfrutar del camino, analizar las pistas, construir teorías y sobre todo, mantener viva la esperanza. Porque al final, el amor siempre encuentra la forma de triunfar. O al menos, eso es lo que queremos creer. Y hablando de romance, no podemos olvidar la importancia del lenguaje corporal. Las expresiones faciales, los gestos y la forma en que nos relacionamos con los demás pueden revelar mucho sobre nuestros sentimientos. Hemos analizado vídeos y fotos de Kerem y Hande y hemos notado que cuando están cerca el uno del otro, sus cuerpos tienden a imitarse. Este fenómeno, conocido como mirroring, es una señal de conexión y empatía. El mirroring, familia, el mirroring. Una señal inequívoca de que dos personas están en sintonía, de que se entienden a un nivel subconsciente. Es como si sus cuerpos estuvieran bailando al mismo ritmo, como si fueran un espejo el uno del otro. ¿Y qué decir de las sonrisas? Esas sonrisas que iluminan sus rostros cuando se cruzan las miradas, esas sonrisas que revelan una felicidad genuina, esas sonrisas que nos hacen suspirar de envidia sana. ¡Ay, las sonrisas! También hemos observado que Kerem tiende a ser muy protector con Hande. Siempre está atento a ella, cuidándola y asegurándose de que esté cómoda. Es todo un caballero. Y Hande, por su parte, siempre le dedica una mirada de admiración y cariño. Es evidente que hay una conexión muy especial entre ellos. El caballero y la dama, el protector y la protegida, el fuerte y la vulnerable. Arquetipos clásicos del romance que vemos reflejados en Kerem y Hande. La forma en que Kerem cuida de Hande, la forma en que se preocupa por su bienestar, la forma en que la defiende de las críticas, es simplemente adorable. Y la mirada de Hande hacia Kerem, esa mirada que lo dice todo, esa mirada que revela admiración, respeto y amor, es la confirmación de que algo especial está sucediendo. Pero no todo es color de rosa. También sabemos que la fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de manejar. La presión de los fans, los rumores constantes y la falta de privacidad pueden afectar cualquier relación, incluso la más sólida. Es por eso que es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. La fama, esa arma de doble filo. Puede catapultarte al estrellato, pero también puede destruir tu vida personal. La presión de los fans, los paparazzi y los tabloides es una tormenta constante que puede desgastar cualquier relación.
Y en el caso de Kerem y Hande esta presión es aún mayor, ya que ambos son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Es por eso que es fundamental ser respetuosos con su privacidad y no exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Recordemos que son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, seguimos creyendo que hay algo muy fuerte entre Kerem y Hande. Su historia es como un cuento de hadas moderno, lleno de altibajos, pero también de esperanza y magia. Y como buenos fans, seguiremos apoyándolos y esperando que algún día puedan confirmar su amor al mundo. Un cuento de hadas moderno con príncipes y princesas, con dragones y obstáculos, pero también con magia y esperanza. La historia de Kerem y Hande es una historia que nos inspira, que nos hace creer en el amor verdadero, que nos demuestra que a veces los sueños se hacen realidad. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos creyendo en ese cuento de hadas, seguiremos apoyando a nuestros ídolos y seguiremos esperando un final feliz. Hemos recopilado también comentarios de personas cercanas a ambos actores, fuentes que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato. Estas fuentes nos han confirmado que existe una gran admiración mutua y un cariño muy especial, aunque también nos han advertido que la situación es compleja y que ambos están intentando proteger su privacidad. Al parecer, ambos valoran mucho la amistad que han construido y no quieren arriesgarla por nada del mundo. Las fuentes anónimas. Nuestra mejor arma. Son los que nos dan la información más jugosa, los que nos revelan los secretos mejor guardados, los que nos confirman nuestras sospechas. Y en este caso, las fuentes anónimas nos han confirmado lo que ya sabíamos, que Kerem y Hande se quieren, se admiran y se respetan. Pero también nos han advertido que la situación es delicada y que ambos están intentando proteger su amistad. ¿Será que el miedo a perder esa amistad es más fuerte que el deseo de estar juntos? Solo ellos lo saben. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra. No podemos exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sean felices y que sigan brillando con su talento. La felicidad ante todo, familia. Ese es nuestro lema. Queremos que Kerem y Hande sean felices, ya sea juntos o por separado. Queremos que sigan brillando con su talento, que sigan conquistando al mundo con su carisma y que sigan inspirándonos con su ejemplo. Y si su felicidad implica estar juntos, pues mucho mejor. Pero si su felicidad implica tomar caminos separados, también lo respetaremos. Lo importante es que sean auténticos, que sean fieles a sí mismos y que sigan persiguiendo sus sueños. Para finalizar con los mensajes ocultos, no podemos dejar de lado las coincidencias geográficas. Ambos han estado viajando a los mismos destinos en momentos similares. Desde escapadas a la costa turca hasta viajes a Europa, parece que sus caminos se cruzan constantemente. ¿Será el destino que los está juntando? ¿O simplemente una coincidencia fortuita? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que estas coincidencias alimentan aún más los rumores y la esperanza de los fans. El destino, ese caprichoso. ¿Será que está jugando a favor de Kerem y Hande? ¿Será que está conspirando para que sus caminos se crucen una y otra vez? ¿O será simplemente una serie de coincidencias sin importancia? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que estas coincidencias alimentan nuestra imaginación y nos hacen creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. En resumen, después de analizar todos los datos y pistas que hemos recopilado, podemos concluir que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio que sigue sin resolverse. Hay muchas señales que apuntan a un posible reencuentro amoroso, pero también hay factores que podrían estar impidiendo que esto suceda. Lo que sí es seguro es que su conexión es innegable y que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Un misterio sin resolver, una historia sin final, una conexión innegable. Así podríamos definir la relación entre Kerem y Hande. Un enigma que nos mantiene en vilo, una historia que nos emociona, una conexión que nos hace soñar. Y mientras el misterio siga sin resolverse, nosotros seguiremos aquí, analizando las pistas, construyendo teorías y esperando un final feliz. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chisme sobre Kerem y Hande. Recuerden que esto es solo nuestra interpretación de los hechos, y que la verdad solo la saben ellos. Pero, ¿a poco no fue entretenido?
Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que no olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su teoría favorita? Los leemos a todos. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.